tendría el derecho, ¿verdad? Pero yo decía, si se puede de esa manera, qué bueno. Sí, porque fíjese que he tenido igual alumnos con su caso y que trabajan ahí dentro de la corporación y lo que hacen es que lo pueden hacer incluso fines de semana. Van, por ejemplo, sábado y el sábado hacen las 4 horas de un solo, o van domingo y el domingo hacen las 4 horas. Entonces, ellos les dan la facilidad de que puedan ir el día que ellos tengan tiempo. O sea, en su caso se lo pueden dejar para el día que tenga tiempo, pero igual. O sea, si lo puede hacer pidiendo convalidación, mejor lo hace por convalidación y no va a la, perdón, no va a la PGR. No digo que sea perder tiempo, porque eso dependerá del lugar o con quién lo asignen. Entiendo que lo ponen 6 meses o un año en una unidad específica, por ejemplo, en derechos reales, y el otro lo ponen en familia o así lo van cambiando. Pero, o sea, el tiempo que invierte, no sé qué tan provechoso o malo puede hacer, y eso depende de con quién lo asignen, porque entiendo, según me manifestaban o me han manifestado varios, los han dejado en lugares donde, ¿qué? No los ponen a hacer nada. Y hay otros que sí han llegado a lugares donde los procuradores les dicen, venite, vámonos, vamos a audiencia ahorita, revisame este proceso, revisa esto, hay que ir a presentar esto a los juzgados. Entonces, relativamente sí tiene algún tipo de aprendizaje, pero en otros casos dicen que no, no les dicen nada, pues ni les dan los procesos, sino que ni los sacan, los dejan ahí en las oficinas a que hagan cuestiones administrativas como archivar los procesos o a sacarle los procesos cuando tienen audiencia y no los llevan. Entonces ahí dependerá del lugar a donde ustedes los manden. Pero también si se les hace bien ir a la PROCU, pues deberían de comenzar ya, solo que creo que tienen que ir a inscribirse hasta la PGR de San Salvador y de allá les asignan. Y la PGR de San Salvador ahorita está allá por la Universidad Francisco Gavidia. Exactamente a dónde está, no sé, pero sí sé que pasaron las oficinas para allá por la En el universidad. edificio E. ¿Cuál? Edificio E de la Francisco Ah, Gavidia. va, perfecto, ya nos dio el dato aquí, Tere. ¿Ya fue usted, Tere? Sí, pero el trámite se lo están haciendo en la PROCU, que usted quiera hacer las prácticas. Ahí deja la documentación y ellos le van a llamar para asignarle el día que va a ser la reunión en San Salvador. No hay que ir Vaya, directamente a San Salvador. vaya, perfecto, le sale mucho mejor entonces para los que viven ahí en La Paz, en Cuscatlán, en San Vicente, o para los que viven en Cabañas, pues pueden buscar la PGR que la más cercana y ahí lo van a dejar. Solo están a la espera de que les llamen para poder ir a la reunión informativa, luego los mandan, creo que les dan una capacitación, los mandan a sacar los respectivos carnets y ya inician a hacer ustedes sus prácticas. Muy buena información, gracias, Lick. Yo estaba nula de todo eso. No, ya sabe, a la orden. Estaba nula porque como nunca he investigado, como no sabía hasta dónde podía llegar. Ah, no, pero no se preocupe, que ahí, como le digo, le va a salir súper bien si se lo llegan a convalidar. Sí, ya me puse a pensar porque, bueno, mi plaza en sí está como encargada de activo fijo. Lo que voy a pedir este periodo es de que me den el nombramiento. Ya lo pedí porque sin saberlo ya lo pedí anticipadamente. Ojalá y que gane el mismo que está. Ojalá que sí, ojalá que Ujú. se mantenga. Porque así sí me saldría bien. Bueno, usted, Cristian, ¿en qué está? Cristian Hernández, Diga, ¿en qué puesto está usted ahí en la alcaldía? fíjese que entré en el área de Huasi también, Pero, ¿cuánto tiempo ha estado pero ahí? ya del año pasado, hasta en diciembre, pero hoy estoy en el área de contabilidad. Lo movieron.
Sí, pero según acuerdo todavía estoy en Oasis. Según acuerdo, ¿verdad? Ah, no, entonces, ¿y cuánto tiempo tiene de que lo nombraron ahí en UASI? Fíjese que desde el 2019 en agosto. 20, pues creo que sí. 2020, no, un año y medio quizás llevo. Sí, tendría que esperar hasta que tenga los 2 años, puede pedirlo. Ajá. Y se puede hacer, se puede pedir eso que dice y estar haciendo las prácticas por si no las convalidan Sí, lo puede hacer, en la pro. de ahí simplemente si se le dan a convalidar, pues Por algún deja de hacer motivo. las prácticas. Sí, sí, se puede. Ajá, haciendo las prácticas en la Procu y estar ese escrito allá en la sala. Sí, correcto. Ah, sí, porque ahorita como depende cómo salga el acuerdo de este año, ahí sí se podría, pero si ya me lo cambian, que ya estoy en contabilidad, ahí sí ya no se podría en eso. Si creen que ganan la alcaldía, pues, y están seguros que continúe ahí donde está. Si no, pues que lo muevan. No, pero es que, no es que según acuerdo, como ya me movieron de UASI para contabilidad, vean, solo de puesto, pero de acuerdo todavía no UASI, como le Pues sí, repito. o sea, Pero no sé si este acuerdo va a salir como auxiliar de contabilidad. por eso, su cargo nominal ahorita es el de en la UASI, pero ahí estaba como auxiliar en UASI. Ajá, Como auxiliar sí, estaba. correcto. Vaya, igual, o sea, ese es su Sí, como cargo auxiliar. nominal, pero el cargo funcional ahorita está el de contabilidad. Ajá, contabilidad. Sí, no, o sea, le menciono esto Pero porque para esto, Le menciono esto porque con esto de lo que le decía, los ajá, cambios de gobierno, en caso de llegar otro alcalde, otro consejo municipal, pues lo primero que hacen es remover los puestos de confianza. Entiéndase lo que tiene que ver con sí, OASI, que los contadores, bueno, todas las sí, jefaturas, pues tesorería. todas las jefaturas son las que Sí, quitan. Y que hacen los auxiliares, pues es correcto. raro que los muevan, Ajá, pero ojalá sí, pero que se mantengan. sí, aunque, pero como le repito, ojalá que no me cambien el acuerdo y ya que me digan que ya estoy en contabilidad. Pues sí, ojalá. Bueno, ya no Ahí, apareció nadie más. Vamos a breve ahí. En la clase anterior mirábamos lo que era el trabajo, porque estábamos haciendo un recordatorio de qué era el trabajo y cómo estaba compuesto todo esto. Entonces, rápidamente que decíamos que el trabajo era toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. ¿Quiénes eran los sujetos del derecho de trabajo? Pues decíamos que eran entes o personas entre las cuales se establece una relación de carácter jurídico laboral. Y estamos hablando que era entre el patrono y el trabajador. Ya habíamos aclarado que trabajador únicamente podía ser la persona humana. En cambio, el patrono podía ser persona humana o persona jurídica. Decía del trabajador que era una persona natural, física, corpórea y humana, y era quien prestaba los servicios, ejecutaba una obra para otro u otros. Y este se encontraba bajo una situación de dependencia, era quien percibía un salario o remuneración. Tenía una edad mínima para laborar y en este caso decíamos que era de los 14 años, previa autorización de los padres. Hablábamos de cuáles eran las obligaciones que tenía, que no era nada más que estar en el lugar de trabajo, cumplir con los horarios, con las tareas designadas, etcétera. Luego hablamos
Bueno, aparecía aquí que de conforme al artículo 31, cuáles eran las obligaciones que tenía, que era desempeñar el trabajo convenido, obedecer instrucciones que recibía de su patrono, desempeñar el trabajo con diligencia, guardar rigurosamente reservas de los secretos, etcétera. Luego hablábamos del patrono. ¿Quién era el patrono? Decíamos que el patrono podía ser una persona natural, física, corpórea, humana, o bien una persona jurídica ficticia. Era el sujeto obligado a pagar un salario o una remuneración. Era quien mandaba, gobernaba, dirige, ordenaba. Tenía un puesto de decisión. Decía que podía ser el propietario o dueño, pero no siempre quien era el patrono era el propietario o dueño del negocio. ¿Por qué? Porque podía estar como patrono alguien que estuviera administrando simplemente. Y era esta persona que tenía facultades de decisión, como por ejemplo que lo podía despedir. ¿Quiénes podían ser? Decíamos, el patrono como persona jurídica, podía ser el Estado, el municipio, instituciones oficiales autónomas, por ejemplo, ANDA, sociedades, asociaciones, sindicatos, iglesias, patronatos, cooperativas, centros de desarrollo. Y mencionábamos que en este caso, siempre y cuando tuviera que ver con actividad privada, por ejemplo, que contratara servicios. En ese caso, entonces estábamos hablando que le íbamos a aplicar lo que era el Código del Trabajo. De lo contrario, no. ¿Por qué? Porque para las relaciones que tenía, por ejemplo, las alcaldías, ellos no se, o sea, el personal que trabaja dentro de la alcaldía, ellos no se rigen por lo que es el Código de Trabajo. Ellos directamente están vinculados con el consejo, con la municipalidad, por lo que es la ley del servicio civil, o para el caso de aquellos de la ley de la carrera administrativa para los empleados no comprendidos, no. Pero La ley de la carrera administrativa municipal. ley de la carrera administrativa municipal y está la otra. Ayúdeme, Nia Miriam. Aparte la municipal, una que termina que dice para los empleados no comprendidos dentro de la carrera administrativa. Ley de garantía de... servicio civil. No. Ley de garantía de audiencia para los empleados no comprendidos dentro de la carrera administrativa, que esta simplemente establece la forma en la que hay que ceñirse o realizar lo que tiene que ver con procedimientos de despidos, destituciones, sanciones, etcétera. Decía que igual que las obligaciones del patrono eran las de pagar una remuneración, de tratar de igual forma a todos los empleados, no lo podía discriminar, cumplir obligaciones anexas al contrato, todos aquellos que se estipularan en los diferentes contratos, ya fuera colectivos o individuales. Ofrecer la plaza de trabajo, cumplir con la reglamentación sanitaria laboral, que eso, para eso se encarga el Ministerio de Trabajo. Y el Estado decía que establece una relación laboral con sus servidores. En este caso se rige por el Código de Trabajo, dice en otros casos por la Ley del Servicio Civil, que es la que estábamos hablando para los empleados públicos, o leyes especiales que regulan ciertas carreras como la de civil, bueno, estamos hablando de la Ley del Servicio Civil, para los docentes es la Ley de la carrera docente, para el caso de los militares, judiciales, etcétera. Cada uno tiene leyes especiales, que es en torno a esas leyes que manejan lo que son sus relaciones laborales. Solo los empleados privados son los que se rigen por el Código de Trabajo. Y ahí aparece que cuáles son las obligaciones del patrono, que ya las habíamos hablado. Dígame, una pregunta, Lee. ¿Y esas diapositivas las va a compartir después o ya están en algún lado? ¿Cómo sería? No, se las voy a compartir, por cierto, y que menciona, permítanme, para subírselas ahí, no atrasaron, menos mal que me recordó. Sí, porque no tenemos nada de material. Sí, ahorita, permítame, quiero ver. Por aquí tenía lo del grupo. Ahorita. Laboral 3, ¿verdad? Espérame, regálame un momento, que si no lo hago ahorita se me queda. Vaya.
Ya lo creé aquí. Y ahora laboral. Laboral. Vale. Les acabo de mandar un vínculo ahí en el WhatsApp para que puedan agregarse a una clase de Classroom. Ahí simplemente ustedes se agregan y yo ahí les voy a subir el material. Es más, agréguense ahorita, porque si alguien le da problemas me dice y vemos cómo lo solucionamos. ¿Pudieron agregarse? Sí, licenciado. Sí. Sí, ya estuvo. Sí, Lick. Perfecto, quiero revisar cuántos van aquí. 18 tengo agregados. Los demás, ¿qué ocurrió? Porque tengo 25 conectados. No sé, han tenido problemas para agregarse los demás. 19 tengo ahorita. Yo me agregué bien. Cristian, creo que falta, yo no lo veo. Creo que falta Cristian. Será. Sí, yo no lo veo acá. Lo acabo de actualizar. ¿Qué pasa conmigo? No se ha podido agregar. ¿O sí? Tengo a Alberto ¿Qué José, pasa? Alexis, Vladimir, Brenda, Carlos Daniel, Cristian Hernández, Gerson, Griselda, Gustavo, Jonathan, Carla Marroquín, Mario Larios, Miriam, Priscila, Randolph, Raquel, Ricardo Paniagua, Teresa, Yamilet y Ulises. Únicamente son los que tengo agregados. No sé quién más para que se terminen de agregar. Bueno, igual si alguien tiene problemas me dice y ahí para resolverle. Entonces ahí les voy a subir el material para no estar volviendo a lo que era la presentación. Bueno, ahí terminaba con las causales de responsabilidad que tenía, ¿verdad? Como les decía, el código de trabajo únicamente lo ocupamos con lo que son los empleados privados. Empleados públicos o de autónomas, ellos se rigen bajo leyes especiales o dependiendo de cada una de sus especialidades, si son docentes, militares, empleados judiciales, o para el caso empleados municipales, etcétera. Ellos tienen cada uno sus leyes especiales. En el caso de los privados no, únicamente nos quedamos con la parte esta de lo que sería el código de trabajo. Ahora podemos hablar un poco de que cómo se extingue esto del contrato. Bueno, creo que no, voy aquí, mejor primero.
Ya que hablamos de todo eso, de qué era un trabajador, qué era un patrono, cuáles eran los derechos que tenían, hablemos un poco de lo que son los contratos de trabajo. ¿Por qué me interesa hablar de esto? Porque por lo menos dentro de lo que exige el programa, tenemos que abordar lo que son los diferentes, sí, Marroquín, la mencioné, lo que son los diferentes conflictos que pueden existir, los conflictos laborales, pero para que exista un conflicto laboral, antes tiene que existir una relación de trabajo. Por eso es necesario mencionar esta parte de los derechos individuales del trabajador. ¿Cómo comienzan o cómo existen? ¿Cómo es que se dan estos? Pues lógicamente se da en un inicio, o inicia, mejor dicho, con lo que es el contrato, pero hablamos que es un derecho individual del trabajador. Dice que no es nada más que el conjunto de normas jurídicas que fijan las bases generales que deben regular las prestaciones individuales de servicios a efecto de asegurar a los trabajadores la vida, la salud y un nivel decoroso de vida. ¿Por qué dice esto? Que es un conjunto de normas jurídicas? Pues porque aparte de aplicar reglamentos internos de cada uno de los lugares a donde puede estar laborando, nos quedamos en un inicio con lo que es la Constitución. Recuerden que la Constitución es la base del ordenamiento jurídico en el que nos encontramos. De ahí dependemos de niveles jerárquicos como lo que sería el Código de Trabajo. Si nos vamos, voy a aprovechar para ponerlo por acá. ¿Qué le había pasado, Raquel? ¿Está aquí o está laborando ahorita? Sí, me tocó ir en la mañana, temprano, pero ya estoy aquí en mi casa. ¿Algo con sueño usted? Sí, he estado con sueño. Sí, incluso ayer en la noche ahí estaban queriéndose quedar a cuidar los paquetes porque ya están ahí. Sí, Les agarra feo eso. me llamó la atención que los repartieron antes de la fecha que comúnmente los reparten, pero bueno. Sí, acá el viernes, incluso el viernes mismo se quedaron a dormir ahí 2 miembros de la JED por cuidar esas cosas. Qué barbaridad. Bueno, vamos a la parte de la Constitución. La Constitución, dentro de la parte de los derechos, parte sustantiva, nos dice que habla de los derechos sociales. En un primer caso nos habla de los derechos de la familia y a partir del artículo 37 nos habla de lo que es el trabajo y seguridad social. Dice el artículo 37, el trabajo es una función social que goza de la protección del Estado y no se considera artículo de comercio. Ojo, cuando dice que no se considera artículo de comercio no significa que no puede venderlo como tal, porque recuerde que lo que hace usted es ofrecer su mano de obra a cambio, es decir, vender su trabajo como tal a cambio de que usted reciba una remuneración. Cuando dice que no se considera un artículo de comercio, significa que usted no puede andar vendiendo. Por ejemplo, Raquel no va a decir, voy a agarrar a Kevin, lo voy a vender para que vaya a laborar. Esa parte era la parte de la esclavitud y eso ya quedó superado. Dice que el Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador, manual o intelectual, y para asegurar a él y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna. ¿A qué se refiere esta parte con la existencia digna? Que se supone o debería de ser, o es el ideal, que desde el momento que usted entre a laborar, debe de gozar de protección del Estado, en un primer momento. Aparte de ello, el salario que usted debería de recibir, no digo que recibe, digo que debería de recibir, tiene que alcanzarle para la subsistencia suya y de su grupo familiar si lo tuviere. Creo que en el caso de que alguien todavía no tenga un grupo familiar, ganar el salario mínimo, que serían 1.304 y algo, no recuerdo, se me ha escapado el dato, en ese caso creo que le puede servir. Siempre y cuando usted no se traslade, por ejemplo, desde desde San Vicente hasta San Salvador, porque cuánto le implica de pasaje, si viaja en transporte ordinario, estamos hablando que es $1, digamos, redondeémoslo, porque creo que son 90 centavos, es $1 de ida, $1 de regreso, solo ahí usted gasta $2, póngale lo que va a gastar en trasladarse hasta el lugar a donde usted va,
estamos hablando de los pasajes de urbano, agreguémosle $1 más, digamos que solo ahí gastó $3 usted en transporte, y a esto tiene que agregarle desayuno y almuerzo. ¿Cuánto podrá gastar entre desayuno y almuerzo? Hablemos de que $2 o un almuerzo, un desayuno súper económico, 1.50 durante la mañana y el almuerzo de 2.50, solo estamos hablando que son $4, estamos hablando que son $7. Estamos hablando de un estimado de $7 que usted estaría invirtiendo de manera diaria. Trabaja de lunes a sábado si trabaja con la empresa privada. Estamos hablando que trabaja de lunes a sábado, significaría que usted está trabajando 6 días. Imagínense que sean 7 por 6, son $42. Por 4 semanas son $168 que usted estaría invirtiendo aproximadamente de su salario. Recuerde que si usted gana 304 el salario mínimo, a esto tiene que ponerle que no le van a dar los 304. Hay que descontar AFP y tendríamos que descontar lo que es seguro social. Estamos hablando que su salario líquido va a andar ahí como por $270 más o menos. Y está gastando como 170, decíamos, en lo de esto de viajar y su alimentación. Le van a quedar como $100. No sé si eso le alcanza para una existencia digna, tal y como lo establece la Constitución. Creeré que no. Pero también está esta parte que muchos dicen, y tiene lógica, usted gasta según lo que gana. Por eso es que mucha gente dice, si yo ganara tanto, yo sería feliz. Al inicio es feliz. Vamos a citar el caso de aquí de la compañera que ahora está ganando $500, $600, Raquel. O sea, Ya va. se acostumbra uno al salario, y con eso que se acostumbra al salario, lo mismo de esta cuestión del consumismo que nos han metido, usted inicia a gastar más, y cuando viene a sentir en el paso de los meses, usted ya no puede sobrevivir con esos $600. Entonces, por eso muchos se preguntan, ¿cómo es que las personas logran sobrevivir con eso? Claro, si usted tiene un salario mucho mayor al salario mínimo, usted se hace esa pregunta. Pero si usted ganara el salario mínimo y lo sabe administrar bien su dinero, posiblemente logre sobrevivir. Ojo, lo cual no le está garantizando una existencia digna. ¿Por qué? Porque usted necesita pagar una vivienda. Usted necesita pagar otros gastos de alimentación. Recuerde que tiene que cenar, y estoy en el caso que usted estuviera solo. Si estuviera solo y vamos a vivir con su familia, pues me imagino que ha de ayudar. A esto agréguele que si usted ya es una persona independiente, tiene que pagar lo que son servicios básicos, lo que son ahora energía, agua potable, el internet, que ahora se volvió sin duda alguna un servicio básico, entre otros. Entonces, ¿estará garantizando el Estado esta forma de existencia digna? Pues creeré yo que no. Ni el actual, ni los que vienen. Bueno, los que vienen no lo podemos hablar, pero ni el actual ni los anteriores lo han logrado. Claro, es bien difícil también establecer una cuestión de que alguien gane o mejores salarios si antes no se trabaja lo que es este tema cultural de lo que es el consumismo. Creo que primero tendría que trabajarse eso para posteriormente abordar un tema tan importante como el que es el de los salarios. Dice, de igual forma, promoverá el trabajo y empleo de las personas con limitaciones, incapacidades físicas, mentales o sociales. Ahora establece cierto número de personas con este tipo de limitaciones, de incapacidades, etcétera, por cada 100 trabajadores, si mal no recuerdo. Creo que son 6 u 8 los que debe de tener. En la realidad, hoy sí se está haciendo, porque ahora se exige. Cuando se había establecido esta parte del artículo 37, no se realizaba, estamos hablando ya por 1983, pero actualmente sí podemos encontrar personas con limitaciones, llamémoslo, porque así aparece legalmente la definición, limitaciones o incapacidades físicas, ahora sí ya las tenemos. Dice el artículo 38, el trabajo está regulado por un código que tendrá por objeto principal armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos y obligaciones, estará fundamentado en principios generales que tienen el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores e incluirá especialmente los
los derechos siguientes y establece todos los derechos de los que hemos venido hablando en la clase anterior. Uno de los principales es de la jornada ordinaria, que usted tiene que elaborar 8 horas diarias. Estamos hablando que, y que no podría excederse de lo que son las 48 horas, o al menos eso se supone. Ya si usted llega a superar esas 48 horas, y como les mencionaba, esto es generalmente para el caso de los empleados privados, aunque en la realidad trabajan 44 horas, si mal no recuerdo, porque les ponen en unos lugares de 8 a 4, en otros lugares sí creo que se los ponen un poquito más, porque se los dicen que desde las 7 hasta las 5 y ahí dependerá, pero la ventaja es que, sí, hablemos que es ventaja, de que reciben una remuneración adicional, es decir, un pago extra dependiendo de las horas laboradas, que serían las horas extraordinarias, y eso se toma en base al horario que realiza y al día que la realiza, pues las nocturnidades se pagan mayor que el horario ordinario. Luego dice el artículo 39, nos dice que la ley regulará las condiciones en las que se celebrarán los contratos y convenciones colectivos de trabajo. Las estipulaciones que contengan serán aplicables a todos los trabajadores de las empresas que lo hubieran suscrito, aunque no pertenezcan a sindicatos contratantes, y también a los demás trabajadores que ingresen a tales empresas durante la vigencia de dicho contrato o convenciones. ¿Qué ocurre en este caso? Si recuerdan, cuando hablábamos de los contratos colectivos de trabajo, era una negociación que se hacía por medio de los sindicatos. Los sindicatos que buscaban manejar al menos más del 50% de los trabajadores que estuvieran afiliados a ellos para poder ir a negociar. De lo contrario, usted no podía ir a negociar un contrato colectivo de trabajo. Si los demás que no estaban incluidos en ese 51% lograban, si el 51% de los que aparecían ahí mediante los sindicatos lograban conseguir lo que es el contrato colectivo de trabajo, el otro 49% o el restante igual se iba a beneficiar aunque no participara. ¿Por qué? Porque esto va a beneficiar a todos los trabajadores de una misma empresa. Volvamos a la parte esta de lo que decíamos. Entonces lo que intenta es asegurar un nivel de vida, un nivel de salud. Aquí vamos a las famosas prestaciones sociales, donde usted recordará, donde metemos lo que son las AFP, donde metemos lo que es la parte del seguro social, y aquí podemos incluir incluso hasta la parte de la vivienda, que mediante el acceso al trabajo usted puede tener también la capacidad de contratar lo que es una vivienda, contratar para obtener una vivienda con el Fondo Social para la Vivienda o Fonavipo, según sea el caso. Aquí entra esta parte de lo que mencionábamos de las famosas prestaciones sociales, que qué es lo que busca, nada más asegurar el nivel de vida. Al menos eso es lo que pretende. Claro, usted va al Seguro Social, los que han tenido la oportunidad de ir, pues pueden contar sus propias experiencias. Tal vez en la ocasión que han ido les han atendido súper bien y otros dirán, no, mire, ahí es por gusto, uno va y la gente se muere, o uno llega y no lo atienden, le hacen mala cara, lo hacen esperar demasiado, en fin, tantas cosas que ocurren cuando alguien intenta hacer uso de ese tipo de servicios. Siendo así, veamos, pasemos a la parte de contrato individual de trabajo. ¿Qué es esto de contrato individual de trabajo? ¿Para qué nos sirve el contrato individual de trabajo? ¿Alguien recuerda? Aparte de lo que les aparece aquí del artículo 17, que ya lo tienen ahí, ¿alguna definición o algo? Bueno, dice que el contrato individual de trabajo es aquel por virtud del cual una o varias personas se obligan a ejecutar una obra o a prestar un servicio a uno o varios patronos, institución, entidad, comunidad de cualquier clase bajo la dependencia de estos mediante un salario. Recuerde que el trabajador únicamente puede ser una persona natural.
Entonces dice que es aquel en virtud del cual uno o varias personas se obligan a ejecutar una obra o a prestar un servicio a uno o varios patronos. Aquí sí ya hablábamos que podía ser una persona natural o una persona jurídica. Pues ya dice una institución, entidad o comunidad de cualquier clase, bajo la dependencia de estos y mediante un salario. Es decir, que el poder de decisión lo va a tener el patrono, pero a cambio de eso tiene que pagar un salario. ¿A quiénes? A estas personas que realizan lo que son las labores. ¿Cuáles son las consecuencias o qué implica esto? Implica que tenemos que celebrar un contrato individual de trabajo. ¿Qué es esto del contrato individual de trabajo? ¿O qué deberíamos de entender? No es nada más que el... Perdón, que pasa aquí ruido. No es nada más que el instrumento en virtud del cual el trabajador y el empleador se comprometen mutuamente, uno a realizar determinadas actividades y el otro a pagar determinado salario. Y ahí vamos a encontrar una serie de formalidades que son las que más adelante vamos a ver que se deben de incluir. ¿Por qué es importante esto? Es importante para el tema de la prueba. En el momento que surge un conflicto, es necesario tener este contrato por escrito. ¿Por qué? Porque eso le va a garantizar a usted, o con eso puede probar la vinculación, es decir, la relación de subordinación que existía para con el patrono. ¿Cómo debería de hacer esto? ¿Cuáles son las formalidades, mejor dicho, que debe de cumplir? Pues primero, en un primer momento, debe de constar por escrito, ya sea que usted hace el contrato, ya sea que usted lo modifica o que realiza una prórroga. Permítanme un momento. Perdón, les decía que debía de constar por escrito, ya sea la elaboración de un contrato o la modificación que se le pueda hacer a este o la prórroga. Aparte de eso, tienen que haber 3 ejemplares. Estos 3 ejemplares, uno va para lo que es el trabajador, el otro va para lo que es el patrono y una copia adicional, es decir, la tercera, se manda a lo que es la Dirección General de Trabajo. Para esto usted tiene solo 8 días para poder mandarla. ¿Para qué sirve esto? Sirve para comprobar el vínculo, la relación jurídico-laboral que existe entre el trabajador y el patrono. A esto podemos hablar que existen 2 casos de excepción. Es decir, que no es necesario que conste por escrito. ¿Cuáles serían estos casos? Pues el caso del trabajador agropecuario y el caso del trabajador de servicios domésticos. Eso de conformidad al artículo 18, 76 y 85 del Código de Trabajo. ¿Por qué razón? Porque el tipo de actividad que realizan estos, pues en la mayoría, al menos en el trabajo agropecuario, ustedes saben que les pagan por jornada. Es decir, es un pago a diario que les hacen, que entiendo, dependiendo del tipo de trabajo que realizan, a unos les pagan $5, otros $8, en otros casos $10, dependerá del trabajo que realicen. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de no realizar, de no otorgarlo por escrito o los problemas que podrían devenir de esto? Pues en un primer momento, que si no lo tenemos por escrito, no tenemos una garantía, un respaldo para el trabajador. Sin embargo, el que no exista por escrito se vuelve una causa imputable a lo que es el empleador. ¿Por qué? Porque el empleador está en la obligación de garantizarle al trabajador la contratación. ¿Mediante qué? Mediante un instrumento que reúna todos los requisitos y que conste por escrito. Esto de conformidad al artículo 18 del Código de Trabajo.
Además de esto, si no llegara a existir por escrito dicho contrato, se presume, es decir, existe una presunción legal. Recordarán aquella parte de las presunciones legales cuando hablábamos de teoría general del proceso o cuando han venido hablando de derecho, lo que tiene que ver con derecho procesal. Esta presunción de trabajo establece que si no existe un contrato como tal, bastaría con demostrar que una persona, es decir, que el trabajador ha laborado al menos más de 2 días con el trabajador. El empleado tiene que haber trabajado o laborado al menos más de 2 días, es decir, 3 días. Con 3 días que usted logre demostrar que ha trabajado, entonces existe una presunción legal. ¿Cómo va a probar usted esto? Pues esto lo puede probar mediante testigos. Esto lo puede probar incluso con un papel simple, a donde se haga constar o a donde se demuestre que existe una subordinación de trabajo. No es necesario que exista el contrato con las formalidades que la ley requiere. O sea, es necesario desde el punto de vista que brinda una garantía. Sin embargo, si usted comenzó a realizar un trabajo, usted lo contrataron para trabajar como dependiente en un supermercado o lo contrataron para realizar determinadas actividades en X lugar, en X empresa, si usted ha laborado al menos 3 días, entonces se entiende que existe un contrato individual de trabajo, aunque no esté por escrito. Esto de conformidad al artículo 20 del Código de Trabajo, pues lo que requiere es demostrar que existe un vínculo. Usted logra demostrar que existe ese vínculo, usted lleva sus testigos, usted lleva algún documento donde se le diga, donde se le está dando una orden, o en un papel simple donde pusieron que ustedes se comprometían a realizar posteriormente el contrato individual de trabajo con todas las formalidades, cualquier documento que logre probar la vinculación, a usted le sirve, a eso para usted es suficiente para comprobar dicho vínculo. Decía que cómo se podía probar, pues lógicamente se puede probar, les decía, con ese documento o con cualquier testigo o con cualquier prueba que usted pueda aportar y que demuestre simplemente la vinculación que existe o la subordinación que existe en relación del trabajador con lo que es el patrono. Si el patrono no lo otorgaba, pues lógicamente él iba a incurrir en alguna falta por no haberlo hecho. ¿Cuáles son estos requisitos que debe reunir un contrato de trabajo? Para eso nos podemos ir al artículo 23 del Código de Trabajo y ahí le establece cuáles son esos requisitos. Antes de meternos esto de los requisitos, quisiera preguntar si está claro lo que acabamos de hablar. Si se entiende. Dígame. Yo tengo una duda. En el trabajo, nosotros trabajamos por contrato Sí. individual de trabajo, ¿verdad? La cuestión que se dio es que el jefe de personal falleció. Sí. Entonces, él es el que estaba, prácticamente que nos contrataba, ¿verdad? Sí. Aparecía el nombre de él ahí. Entonces, nos hicieron firmar otro contrato por individual de trabajo. Sí. Ahora, si ese contrato individual de trabajo, el anterior que había firmado la persona fallecida, se fue ya lo habían llevado para el Ministerio de Trabajo, no había problema ahí. No, no hay ningún problema porque lo que van a hacer es presentar este nuevo contrato. Si es un nuevo contrato, si es una modificación o es una prórroga, igual se tiene que llevar ante el Ministerio de Trabajo. Igual tiene 8 días después de que lo ha firmado para llevarlo. Lo que se va a hacer en el Ministerio de Trabajo es incluir este nuevo con su posible modificación, con la prórroga que se haga, o en su caso es donde cambiaba la persona que aparecía en calidad de patrono. Entonces no hay ningún problema con eso. Ojo, al hacer esto no se pierde el tiempo de trabajo laborado, por si llegara a tener algún problema, ¿verdad? Que después fuera necesario, no le van a decir, no, mire, usted tiene contrato desde este último que firmó. No, usted su contrato es desde el primero que había firmado. Lo que sucede es que en este caso, aunque usted firmó uno nuevo, simplemente se va a tomar como que si era una modificación. ¿Por qué? Porque lo que estaba cambiando es quién es el patrón en el caso que usted me está poniendo. Pero el tiempo de servicio se mantiene. Tengo otra pregunta. Dígame. Yo tengo un compañero de trabajo, ¿verdad?
la temporada pasada, no sé por qué motivo de salud, no sé, le amputaron una pierna. Entonces él, o sea, ya no pudo seguir trabajando. Sí. No sé qué trámites hizo, pero yo creo que terminó la temporada y hasta ahí llegó su salario. O sea, ¿sería eso legal? Lo segundo es que la próxima temporada, que es esta, lo volvieron a contratar. Pero él presentó un problema, como no estaba acostumbrado a la prótesis. Entonces él como que le hizo pus un huesito que le habían dejado, como que le habían dejado mal. Entonces a él lo trajeron nuevamente al hospital ya esta temporada y se supone que lo iban a operar, pero después le dijeron que ya no lo iban a operar. Ahora, el problema es que en la empresa lo están queriendo despedir. ¿Podrán hacerlo? Pero, ¿cuál es el argumento para quererlo despedir? El argumento es que como en el trabajo se necesita llenar esa plaza, ¿verdad? Porque los otros están haciendo horas extras porque o sea, es un trabajo prácticamente que tiene que estar la persona ahí. Sí. Entonces, ellos lo que argumentan es que ¿cómo van a hacer? Si él que no puede trabajar, van a poner a otra persona y como que lo quieren despedir a él. Si es por el tipo de trabajo que realizaba un trabajador y es necesario, sin duda alguna, cubrirlo, pueden buscar otra persona que cubra ese lugar. Tienen dos opciones en el caso de los empleadores, en el caso del patrono. Una es crearle una plaza donde no necesite realizar algún esfuerzo físico. El caso de la persona esta que tiene problema de lo que le amputaron la pierna, o el otro sería despedirlo. Recuerde que no se puede obligar a un patrono a que tenga laborando a una persona. La ley no ha llegado hasta eso. Lo que sí lo obligas, en caso de que lo llegue a despedir, es pagarle la respectiva indemnización. Eso sí lo tendría que hacer. Ojo, aquí hay que entrar en un conflicto, digamos. ¿Por qué? Porque esto lo podemos llevar hasta un proceso donde tiene que justificar o debería de justificar el empleador que no tiene la capacidad de contratarlo a él y contratar a otra persona. ¿Por qué? Porque si tuviera la capacidad, entonces perfectamente le puede crear una plaza a esta persona que no puede elaborar por el problema que tuvo y contratar a otra persona para que cubra a esta persona que no puede seguir laborando en ese puesto que tenía. Pero si no puede, si no tuviera la capacidad económica para poder hacerlo, entonces en ese caso sí lo podría despedir. No obstante que lo despida, está en la obligación de pagarle lo que es la respectiva indemnización, a donde va a ir incluido el tiempo laborado, lo del despido, bueno, los aguinaldos, bonos, vacaciones, etcétera, que todo eso se lo tiene que tomar de manera proporcional, dependiendo del momento en el que él inició a trabajar y cuándo finalice el contrato. Pero de que lo puede hacer, sí lo puede hacer. Solo habría que verificar si está o no en las condiciones. Ahorita que mencionas lo de la indemnización, en la clase. Perdón, no le escuché. Alexis, ¿era el que estaba hablando? Se le cortó. Hola. Hola, decía. No, le decía que en la clase pasada hablábamos sobre que cómo se calculaban las indemnizaciones y que en esta clase íbamos a ver ese tema. Sí, sí, pero lo vamos a dejar para la siguiente clase porque tenemos que avanzar, porque no contaba con que no íbamos a tener clases la próxima semana, entonces no me puedo detener en eso ahorita, pero de que lo vamos a ver, no se preocupe. De ahí, Ulises, no sé si le queda claro lo del punto. Sí, solo que, bueno, en la empresa lo que hacen con las personas, por ejemplo, que padecen de los riñones y están en etapa ya avanzada, la empresa les paga un salario base, ¿verdad? Sí. Ellos se los está pagando así. Con él no sé por qué no lo quieren hacer, porque también él
ya sin piernas ya no puede desempeñarse tan fácil en el trabajo. Pero también hay una cuestión que yo no recuerdo muy bien, pero ya por la vía del seguro social, como que hay un tipo de incapacidad, como que, no sé, como que se la dan de por vida para la persona que ya no puede trabajar. No sé si existe eso. Sí, eso es como parte de las prestaciones sociales, pero en ese caso ya no se vuelve obligación del patrono. En ese caso, quien cubre, según la condición de la que se trate, debe de ser el Seguro Social o debe de ser la AFP, según el periodo o el término en el que se maneje. ¿Por qué le digo que el Seguro Social o la AFP? Porque existen casos en los que la AFP debe de asumir este tipo de pagos. La AFP tiene contemplada dentro de lo que son sus prestaciones lo que son las invalideces. Es decir, que una persona no pueda realizar determinadas actividades o que no pueda valerse por sí sola. En ese caso les dan lo que es, perdón, se me ha escapado la palabra, lo que es una pensión, es decir, un pago. Que claro, no lo va a hacer como el pago que recibe normalmente, ¿verdad? Pero en ese caso le traducen el pago como que si usted se estuviera jubilando. ¿Por qué le digo jubilando? Porque, o sea, usted no va a poder continuar laborando. Usted va a dejar de laborar. Lo mismo es el caso de personas que para esto se encarga lo que es el Seguro Social. Porque como parte de la prestación o como contraprestación, mejor dicho, a la cuota que a usted se le ha estado descontando. Para el caso, si fuera así, sería el seguro quien debería de responderle según sea el caso. Ahí tienen que analizar ellos, hacen una serie de evaluaciones para determinar quién es la persona responsable o cómo es que se va a realizar este tipo de pagos. Pero sí se puede hacer. Lo que no se puede hacer es obligar al patrono a que siga pagando o a que mantenga contratada a esta persona. No sé si ahora le queda un poquito más claro, Ulises. Sí, gracias. Bueno, perfecto. ¿Los demás no tienen dudas en cuanto a la importancia de que conste por escrito, esta parte de lo que es el contrato individual de trabajo, lo que habíamos hablado en la clase anterior de lo que era el patrón, lo que era el trabajador, derechos, obligaciones, etcétera? ¿Estamos claros? Díganme, porque si no, yo continúo. Bueno, veamos cuáles son los requisitos que debe de contener. Según el artículo 23 del Código de Trabajo, se tienen que llenar 14 requisitos para la validez o existencia de este contrato individual de trabajo. Primero, que tiene que tener nombre, apellido. Bueno, debe de contener el nombre, los apellidos, sexo, edad, estado civil, profesión, oficio, domicilio, residencia y nacionalidad de cada contratante. Cuando hablamos de cada contratante, estamos hablando del trabajador y del patrono. Tienen que constar las generales de ellos para que nos vayamos entendiendo. Tienen que constar las generales de ellos. ¿Por qué? Por lo tanto, estamos hablando que tienen que asignar número de expedición de cédula de identidad, dice el código, lo cual ya está modificado, pues estamos hablando que es el documento único de identidad el que debe constar. Es decir, hay que relacionar lo que es el DUI, de quiénes serían los sujetos obligados. Dice que se hará mención de cualquier documento fehaciente o que pueda comprobar la identidad de las personas, y en caso de que no existan, pues tenemos que llamar 2 testigos quienes también van a firmar el contrato para dar fe de la validez o de la certeza de la persona que están contratando. ¿Qué ocurre en estos casos? Les decía, tiene que hacerlo o tiene que estipularse las generales de ambos, del trabajador así como del patrono. En caso de que no pudiera tener un documento a la mano para comprobar su identidad, en ese caso tendríamos que recurrir a lo que son 2 testigos. En la práctica, todas las personas deberían de tener DUI. Y si no tienen DUI, pues tienen cualquier otro documento para identificarse.
Es necesario esto por cuestiones de que recuerde que lo tienen que incluir a usted en un seguro social, lo tienen que incluir a usted también en la AFP, etcétera. Entonces usted tiene que llenar todos estos requisitos. No podría decir al final que no tiene un documento para comprobarlo. Dice que hay que estipular también el trabajo que bajo la dependencia del patrono va a desempeñar usted. Es decir, si a usted le va a dar el cargo de dependiente, usted va a ser motorista, usted va a ser seguridad, usted va a ser el gerente, etcétera. No importa, pero lo que hay que intentar es determinarlo precisamente. ¿Por qué? Porque a la hora de una eventualidad, a usted le va a servir el tipo de cargo que tiene. Pues puede tratarse de un cargo de confianza o un cargo que en un momento determinado usted le estén diciendo, mire, pero es que usted tiene que ir a hacer la limpieza y sucede que usted lo han contratado como gerente. Entonces, por ese tipo de cuestiones es necesario determinar cada una de estas cosas. Luego hay que establecer un plazo. Con este plazo dice que el plazo de contrato, la expresión de ser por tiempo indefinido, o si es por tiempo definido, según sea el caso. ¿Por qué? Porque los contratos pueden ser definidos o indefinidos, que más adelante vamos a ver cómo se maneja eso. En el primer caso dice que si se tratara de indefinido, deberá de hacerse constar la circunstancia o acontecimiento que motiva a contratar. Es decir, por qué razón lo está contratando, para cuánto tiempo es, etcétera. Luego dice la fecha en la que se iniciará el trabajo, es decir, desde cuándo va a comenzar usted a laborar. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerde que usted pasa cierto periodo de prueba. En el caso del Código de Trabajo establece que tienen que ser 30 días de término de prueba. En el caso de leyes especiales, por ejemplo, en el caso de la Ley de Servicio Civil, establece que son 90 días los que usted tiene que hacer. Es decir, si en esos 90 días su empleador, hablando de la Ley de Servicio Civil, considera que usted no tiene las capacidades o que no llena los requisitos para el desempeño del mismo, perfectamente puede decirle que usted no queda contratado. Le va a decir muchas gracias por su servicio, vamos a buscar otra persona. Y con eso no hay ninguna responsabilidad, por eso no va a tener que indemnizarlo ni nada. En el caso del Código de Trabajo establece que son 30 días. Si en esos 30 días a él no le pareció, pues le va a decir a usted, mire, yo ya no quiero continuar con la relación de trabajo con usted, voy a buscar otra persona que sí pueda llenar los requisitos, o de una manera más diplomática quizás le va a decir, estamos esperando a otra persona, qué sé yo, cualquier cosa le pueden decir. Por eso es necesario establecer la fecha en la que se va a iniciar. Dice, cuando la prestación de los servicios haya precedido el otorgamiento por escrito del contrato, será constar la fecha en la que el trabajador inicie la prestación de servicio, lo que les decía. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha es que se comienza a contar el término de esos 30 días. Luego dice, el lugar o lugares que habrá de prestarse los servicios y en que deberá habitar el trabajador si el patrón no se obliga a proporcionarle alojamiento. Yo lo contrato para que venga a realizar trabajo aquí en una oficina jurídica, y usted viene desde, ¿qué? San Salvador, o viene de Michapa, o algún lugar que usted considere que es relativamente lejos en relación al horario en que va a salir de acá. Entonces, si yo tengo la capacidad o logramos negociar esa parte, yo le puedo decir, mire, yo le voy a dejar que usted se quede aquí en la oficina, porque sucede que la oficina es una casa y ahí tenemos un cuarto. Y en ese cuarto usted va a poder vivir. Pero eso tengo que estipularlo, tengo que ponerlo por escrito. ¿Por qué? Porque eso se va a volver una obligación para mí como patrono en relación que debo tener con usted como trabajador. También dice que hay que establecer el horario de trabajo, por lo que les decía, que la ley dice que no puede exceder de las 48 horas semanales y no puede exceder tampoco para el caso de las 8 horas diarias. Caso que así fuera, pues tendría que establecer también que voy a pagar salario extra por nocturnidades, por horario extraordinario. Pero tengo que establecer el salario, perdón, tengo que establecer el horario de trabajo ordinario. Es decir, de 8 a 4 o de 7 a 3, según fuera el caso. Luego dice el salario que percibirá el trabajador por sus servicios. Tengo que dejar estipulado
cuánto es lo que le voy a pagar a usted. Si le voy a pagar el salario mínimo, si le voy a pagar $500, si le voy a pagar $600, ¿qué es lo que va a incluir esto? Si va a tener algún tipo de bono, si yo le voy a pagar un salario adicional por llegar a metas, etcétera. Ese tipo de cosas las tengo que establecer. ¿Por qué? Porque esas se vuelven obligaciones también para mí como patrono. Y un derecho, lógicamente, para usted como trabajador. También tengo que establecer la forma, periodo y lugar de pago. Es decir, ¿cómo le voy a pagar a usted? Claro está que le tengo que pagar mediante dinero. No le puedo pagar en especie. No le puedo decir, mire, le voy a pagar haciéndolo en par de escrituras y no le voy a cobrar. Eso no se puede hacer, hablando en términos que digo que es una oficina jurídica. O sea, yo le tengo que pagar a usted el salario. Ese salario tiene que ser en dinero. No le puedo pagar en especies. Tiene que ser un periodo determinado, es decir, cada cuánto le voy a pagar. Si le voy a pagar de manera semanal, si le voy a pagar de manera quincenal o si le voy a pagar de manera mensual. Yo tengo que establecer eso de cada cuánto es que le voy a hacer su pago. También tengo que establecer el lugar donde le voy a hacer el pago. Si se lo voy a hacer, bueno, en primera instancia se supone que debo de dárselo en el lugar donde estamos laborando, es decir, en la oficina. Salvo que pactemos que yo se lo tengo que ir a dar a un lugar donde usted se sienta más cómodo y yo acepto, pues así debería de cumplirlo. Luego dice la cantidad, calidad y estado de las herramientas materiales proporcionados por el patrono. Si yo le voy a dar a usted una oficina, le voy a dar a usted una computadora, le voy a dar a usted lo que es el escritorio, la silla, un vehículo para que usted se traslade y realice las diferentes visitas a los centros judiciales o que a los diferentes centros judiciales, etcétera. Yo tengo que estipular eso. ¿Por qué? Porque usted, en el momento que terminemos la relación de trabajo, usted me tiene que regresar todas esas cosas en un buen estado. No es que me las va a regresar tal cual y yo se las entregué. Lógicamente, si le entrego un vehículo, usted no me lo va a regresar. Vamos a suponer que se lo estaba dando de agencia, no me lo va a regresar con 0 kilometraje. Pero me lo tiene que entregar en óptimas condiciones, es decir, que funcione, que sea capaz de desplazarse o de realizar las actividades para las cuales ha nacido dicho vehículo, es decir, para las actividades que se realizan con el mismo, para que se traslade de un lugar a otro. O sea, por lo tanto, usted tiene que ser o verificar, ser diligente en cuanto al mantenimiento del mismo. No obstante, me diga, mire, licenciado, o mire, jefe, o mire, patrón, ya toca cambio de aceite y que hemos quedado que yo tengo que hacerlo. Pero todo ese tipo de cosas tienen que estipularse. Igual la computadora usted me la tendría que regresar, el escritorio no me lo va a regresar todo pelado y manchado, la silla no me la va a regresar que le hacen falta los rodos. O sea, usted debería de responderme por todo ese tipo de cosas. Por eso es necesario establecer el estado en el que se encontraban las cosas para que en una eventualidad usted me los regrese en el mismo estado. En la realidad no ocurre, pues si verán, le entregan el vehículo dañado, chocado, etcétera. O en el caso de las sillas que ya el forro se les arruinó, tantas cosas que pueden pasar. También dice que hay que establecer el nombre y apellido de las personas que dependan económicamente del trabajador. ¿Por qué este número 11? En razón de que ante un eventual fallecimiento o algo que le pudiera pasar a usted, yo estoy en la responsabilidad de pagarle a las personas que dependen económicamente de usted los gastos de sepelio, así como una indemnización respectiva, más allá de lo que le toque que le vayan a dar en la AFP o los gastos que le pueda proporcionar el seguro. Entonces es necesario que establezca quiénes son las personas que dependen económicamente de usted. Si usted es una persona soltera, pues lo más lógico es que dependan de usted sus padres. Si es una persona que ya está casada o que mantiene una unión libre, en ese caso, pues estamos hablando que tendría que ser su esposa, su cónyuge, su conviviente, como usted quiera llamarle.
Y si tienen hijos, pues lógicamente tendría que incluirlos a ellos. Usted me menciona o pactamos ahí en el documento quiénes son esas personas que dependen económicamente de usted. ¿Qué pasó? Alguien escribió. Ella, fíjese que no tiene derecho. Espere, hay que establecer. No tiene ningún derecho ella. No sé, creo que en esta clase, no en esta clase, sino que en otra materia lo hemos hablado, pero con ustedes, no recuerdo. Sí, hablamos. La parte de esto de la sucesión, que quiénes son los llamados a suceder. Recordarán que el 988 del Código Civil establece quiénes son los llamados a suceder, establece que los padres, los hijos, la cónyuge, dice, o en su caso la conviviente sobreviviente. Y ahí aquella famosa pregunta, ¿y la amante tiene o no tiene derecho? Pues la verdad es que La no. amante no. La amante no tiene derecho. Si tuvo hijos con la amante, sí. Pero es que alguien va a decir, no, mire, pero es que ya no estaba con la esposa y ya habían pasado 5 años y que ella estaba viviendo con la otra. Sí, pero como nunca deshizo el vínculo matrimonial, la que tiene todos los derechos es la esposa. Si ya no fuera la esposa, si se hubieran divorciado y estuviera con la otra, pues a la otra le va a tocar realizar lo que son las diligencias para nombrarla conviviente sobreviviente, es decir, que le declaren la unión no matrimonial. Pero si existe ese vínculo matrimonial, entonces no va a tener ningún derecho. Así que tenga cuidado, Cristian, lo están diciendo ahí. Teresita, ¿por qué anda preguntando eso? Por usted, Raquel. No. No, estoy clara que no, o sea, ya nos enseñaron eso, niños. Sí, solo ganas de molestar al niño. Vaya, y luego dice las demás estipulaciones en que convengan las partes, es decir, todo aquello donde yo le diga, mire, sí, pero usted me va a dar viáticos para trasladarme, para venir acá, para irme a mi lugar de trabajo, ya que no me va a dar el lugar a donde quedarme, etcétera. Pero todo ese tipo de cosas adicionales a las que acabamos de mencionar en los 12 puntos anteriores, en los 11 puntos anteriores, perdón, esa tiene que estipularlo. Cualquier cosa, ya sea que le va a dar viático, ponga que le va a dar el viático de tanto, o que le va a pagar el lugar a donde quedarse, o que le va a decir, mire, tiene un bono adicional. Todo ese tipo de cosas tienen que estipularse. Y por último, pues, el lugar, fecha de celebración del contrato, a dónde se hizo, si fue en San Vicente, si fue en San Salvador, si fue en Cojutepeque, si fue en Hilo Vasco, si fue en Zacatecoluca, etcétera. El lugar donde sea, tiene que estipularse. ¿Por qué? Porque es el lugar de cumplimiento de las obligaciones. Y pues terminamos con la parte que es la firma de los contratantes, ¿verdad? Para darle validez al acto. De esto, de la parte, pues, no voy a olvidar también los requisitos de validez que se le aplican a todo contrato, aquella parte de la capacidad, el consentimiento, objeto y la causa. Que eso quizás no es necesario que lo establezca aquí el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque usted sabe que en la parte de la capacidad, pues tiene que ser una persona apta para contratar, es decir, capaz de obligarse por sí mismo. ¿Por qué? Porque para el caso, si fuera una persona que tiene 8 años, lógicamente no puede contratar. Tiene que estar habilitado por la ley. Para el caso tendría que ser mayor de 14 años, si así fuera que van a contratar a un menor. Si no, pues mayor de 18 años. Lo de prestar el consentimiento, pues no lo pueden obligar a usted a que trabaje, no le van a decir, mira, necesito que trabajes, te voy a pagar $300 y si no llegas a aceptar te voy a matar. Pues ahí caemos en los famosos vicios de consentimiento. Error, fuerza o dolo, según sea el caso. Para este caso que yo le estaba poniendo, pues que usted está obligando, que le está amenazando, pues lógicamente habría dolo dentro de esto. ¿Por qué? Porque yo pretendo cambiar su consentimiento, pretendo obligarlo a que usted labore. ¿Qué? A cambio de darle $300 o 500, pero la actividad que usted va a realizar es sumamente peligrosa. Y usted no quiere trabajar, pero como yo necesito que trabaje y no conozco a nadie más que pueda trabajarle, a usted le va a decir, mire, si no, la verdad es que
lo voy a mandar a matar o su familia va a pagar las consecuencias. Igual o el objeto, es decir, ¿para qué lo estoy contratando? O dentro de la causa. Recuerde que esto tiene que ser lícito. Yo no lo voy a contratar a usted para que usted vaya a distribuirme, para que usted sea el dealer, poniéndolo en ese sentido. Es decir, para que usted vaya a dejar la droga de un lugar a otro. No le voy a hacer un contrato de trabajo porque voy a establecer, un prostíbulo. Y le voy a decir, mire, la voy a contratar en este término o en este sentido. O no le voy a decir, mire, yo la verdad es que soy un capo poderoso de aquí, de El Salvador, y necesito contratarlo a usted como sicario. O sea, ese tipo de cosas que establece el Código Civil hay que tomarla en cuenta, aparte de esto que establece el artículo 23 del Código de Trabajo. Eso usted no lo tiene que olvidar, que esos son requisitos indispensables de validez y que son comunes a cualquier tipo de acto o contrato. Aparte de esos que establece el Código Civil, pues ya nos basamos en esto que dice el artículo 23 del Código de Trabajo, que esto es lo que tiene que llevar, una vez superado lo que acabamos de hablar de capacidad, la parte de consentimiento, objeto y causa, pues superado eso, ya nos vamos con la parte donde tenemos que redactar el contrato y esto es lo que tiene que tener. Hablemos un poco de los derechos individuales en los contratos de trabajo. Permítame un momentito. Vale, ahora sí. ¿Qué derechos se entienden incluidos en los contratos individuales de trabajo? Para aquí nos vamos al artículo 24 del Código de Trabajo. Dice que se encuentran establecidos, o los derechos son todos aquellos que se encuentran establecidos en el Código de Trabajo, en leyes o reglamentos de trabajo, es decir, aquellos que tienen que ver con cada una de las instituciones o en los lugares donde usted labora. Por ejemplo, dice los establecidos en los reglamentos internos de trabajo, esto es lo que les decía, que dependen del lugar donde usted esté realizando sus labores. ¿Por qué? Porque existen lugares donde, aparte de lo que establece el Código de Trabajo, o lo que dictaminen las demás leyes, también en los reglamentos internos de trabajo existen ciertos beneficios, como por ejemplo que le van a dar una canasta que cada 3 meses, cada 6 meses, o que le van a dar paquetes escolares para sus hijos, o que le van a dar lo que es la parte esta de uniformes de trabajo, o que le van a dar un pequeño bono que ese ya lo estableció como tal porque lo ganó el sindicato, porque debido a la gestión que se ha hecho les ha ido súper bien. Y dijeron, vaya, vamos a incluir en el reglamento que le vamos a dar calzado, por ejemplo.
Todo ese tipo de cosas son a las que usted tiene derecho, que si bien es cierto, el código no establece eso, sí puede ser establecido por un reglamento interno dentro del lugar que usted está trabajando. Luego dice los consignados en los contratos y convenciones colectivas de trabajo. Ya les explicaba que aquí no es necesario que usted haya participado dentro de ese 51% que necesita para poder negociar el contrato colectivo. Puede ser que usted estaba excluido de eso porque usted no se quería meter en nada de eso, o porque usted llegó justo cuando se estaban las negociaciones y no se había incluido. En ese caso, igual, todo lo que lleguen a ganar ellos no va a aplicar solo para los que anduvieron haciendo la lucha, sino que también va a aplicar para todos los que trabajan dentro de la misma empresa. Por lo tanto, si se estableció que va a tener derecho, por mencionar algo, el contrato colectivo de trabajo de nosotros, ahí en la Corte establece que tenemos derecho a lo que es un pago por lo que son lentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente buscamos el lugar donde nos va a una óptica y en ese lugar la Corte nos da hasta $150 que nos tiene que reconocer. Si nosotros buscamos unos lentes que puedan costar $200, $400, nosotros pagamos la diferencia, pero la Corte nos cubre hasta lo que son $150. También establece, para el caso, antes nosotros solo teníamos 40 minutos para tomar lo que eran nuestros alimentos. Con el contrato colectivo de trabajo ahora tenemos lo que son 60 minutos, es decir que ganamos 20 minutos para poder tomar nuestros alimentos. Ahora comienza de la 1 de mediodía hasta las 2 de la tarde. Es el término que tenemos para poder tomar los alimentos. Antes era hasta la 1:40. Luego dice los que surgen del arreglo directo o del avenimiento ante el director general de trabajo o en los conflictos colectivos de carácter económico. Cualquier problema que suscite, vamos ante el director general de trabajo, se resuelve y como llegamos a un acuerdo, llegamos a este arreglo, entonces ese pasa a ser un derecho ya. Recuerde que todo aquel derecho que gana como trabajador se debe de mantener. Eso ya no se los pueden quitar. Todo aquello que usted gane, si usted logró ganar que aumento de salario, si usted logró jornada de trabajo, aumentar el horario de descanso, etcétera, lo que sea, cualquiera que sea el caso, eso ya no se lo pueden quitar a usted. Luego dice a los que resulte del auto arbitral pronunciado en los conflictos a que se refiere el literario anterior. Igual, en ese mismo orden, todo aquello que tenga que ver con que usted lo ganó mediante resolución judicial, mediante un arreglo directo, mediante la resolución de controversia o que se sometió a árbitros, cualquiera que sea el caso, todo lo que usted logre ganar en derecho o en pro suyo, eso se consideran que está incluido dentro de los contratos individuales de trabajo. Y los consagrados decía por la costumbre de la empresa, que por ejemplo diga, mire, el día de su cumpleaños usted no tiene que venir a laborar. ¿Por qué? Porque esa es la costumbre que la empresa tiene. Ese día usted va a descansar, ese día usted puede amanecer con su familia, ese día se puede ir para la playa, puede hacer lo que usted quiera. No nos interesa, simplemente ese día no venga. Todo ese tipo de cosas se consideran que están incluidas dentro del contrato de trabajo, aunque el mismo no lo establezca. Ahora hablemos un poquito de esto de la modalidad de contratación. ¿Cómo era esto de la modalidad de contratación? Nos quedan 2 láminas de estas, 3 láminas y la parte de la extinción. Si gustan, hacemos un pequeño receso de unos 10 minutos o 5 minutos para que se levanten, terminen o inicien a almorzar. ¿Les parece? Sí. Sí, porque si no se me van a aburrir. Párense un rato, unos 10 minutos máximo y regresamos. Decíamos modalidades de contratación o cuáles son las modalidades de contratación que existen. Les aparece en pantalla, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Sí. Vaya. Dentro de las modalidades de contratación, de conforme al artículo 25 y 23 del Código de Trabajo, tenemos 2 tipos de modalidades. La primera que es por tiempo indefinido y la segunda que es por tiempo definido.
En cuanto a la que es por tiempo indefinido, pues no es nada más que un contrato individual de trabajo en el que se asume que usted va a realizar labores o va a trabajar de manera permanente. Es decir, que no se establece que usted un tiempo específico durante el cual usted va a trabajar. No estamos hablando de la jornada. Ojo, no estamos hablando de la jornada de trabajo, sino que estamos hablando del tiempo para el cual usted va a laborar para quien lo está contratando, para el patrono. Vamos a suponer que usted ingresa a trabajar a un banco. A usted lo contratan porque sucede que quedó esa plaza y hay que llenarla. Usted va a entrar de cajero o usted lo están llamando para que trabaje en una oficina de abogados porque se fue el abogado que se encargaba de llevar los casos civiles y mercantiles. Entonces necesitan a alguien que cubra. Lo llaman a usted, le dicen que le van a elaborar su contrato con todos los requisitos que establecía el contrato individual de trabajo, que es lo que acabamos de ver con esos 14 puntos, y le dicen que usted lo van a contratar, que sus labores van a ser las de andar verificando o hacer seguimiento de caso, para ponerlo así un poquito más breve, hacer seguimiento de casos. ¿A qué se refiere este seguimiento de casos? Que usted va a tener que elaborar informes, que usted va a tener que andar en los diferentes juzgados, en los diferentes centros integrados, verificando cada uno de los procesos, verificando en qué etapa se encuentran, si le hacen alguna prevención, usted tiene que evacuarlas, etcétera. Pero es que no le establecieron a usted para cuánto tiempo va a trabajar, no le dijeron, mira, usted solo lo necesitamos para un año. Entonces, en ese caso vamos a estar frente a un contrato con un tiempo de modalidad o con una modalidad de tiempo indefinido. El mismo caso, pero es que sucede que usted simplemente lo necesitan para cubrir 6 meses. ¿Por qué? Porque ya van a suprimir la plaza, pero ahorita en lo que están organizándose necesitan a alguien que le lleve ese trabajo. Entonces le dicen a usted, mire, necesitamos que usted venga a cubrir, pero solo para 6 meses tenemos esta contratación. En ese caso se establece ya el tiempo, se define el tiempo que usted va a iniciar, digamos, del 1 de julio hasta el 23 de diciembre. Entonces, en esos casos no hay derecho a ningún tipo de indemnización. Sí va a gozar usted de todas las prestaciones, etcétera, pero indemnización como tal no le van a dar. Aquí hay que hacer una distinción, ya sea de manera definida o de manera indefinida, entre los que son los famosos trabajadores interinos. ¿Quiénes son estos interinos o a quiénes se les considera que son interinos? Pues los interinos no son nada más que aquellos que vienen a llenar una de las vacantes porque la persona que está contratada, ya sea por tiempo definido o por tiempo indefinido, no puede realizar el trabajo en este momento. ¿Qué? Porque pidió permiso, porque tuvo un accidente y no permite, le dieron una incapacidad de 60, 90, 120 días o de 30 días, etcétera. En ese caso necesitamos un trabajador interino. ¿Qué va a pasar con este interino? Este interino es el que va a llegar a cubrir la plaza que esta persona, por diferentes razones, como les decía, porque se fue de vacación, porque ha pedido un permiso especial sin goce de sueldo, porque tuvo una incapacidad debido a una enfermedad o porque algún familiar falleció, lo que ustedes quieran. Y entonces no va a llegar estos 30 días, estos 60 o 90 días, qué sé yo, no va a llegar la persona. Entonces, en ese caso es necesario cubrir, es decir, alguien que llegue a suplir las labores que él realizaba. Por lo tanto, necesitamos contratar a una persona. Esta persona va a tener el carácter de interino. Esta persona va a gozar de todos los derechos, de todas las prestaciones, pero de manera temporal, para ponerlo en ese punto, lo va a realizar de manera temporal. Es decir, goza de todos los derechos, menos de uno. ¿De cuál es? Del de la estabilidad. El derecho de estabilidad, ese lo pierde, ese, mejor dicho, nunca lo tiene, nunca lo adquirió. ¿Por qué? Porque él simplemente va a llegar a cubrir un espacio. Y esto lo hace de manera temporal. Entonces, por eso le decía esto de la parte de los derechos. Él adquiere todos los mismos derechos, adquiere las mismas obligaciones. ¿Qué es lo único que sucede para el caso? Para el caso es que él no goza del derecho de inamovilidad del cargo. Es decir, él perfectamente, al terminar el tiempo, se va.
Pero es que aquí existe, en el caso de los indefinidos, perdón, de los interinos, existe una presunción de contratación permanente, y hay que aclarar eso. ¿Por qué es necesario aclararlo? Porque sucede que el interino termina su tiempo de contratación una vez regrese la persona a la que estaba cubriendo. Es decir, se había contratado porque la persona había sido incapacitada por 90 días. Sucede que el día 89 ya esta persona llegó porque ya se sentía bien, inmediatamente dejó usted de laborar. No hay responsabilidad del patrono para con usted, no tiene que pagarle ninguna indemnización, a usted se le acabaron sus derechos que tenía como empleado. Perfecto, esto es sin responsabilidad alguna y esto de conformidad siempre al artículo 27 del Código de Trabajo, que establece eso, que cuáles son los derechos y también dónde se excluye la parte de la responsabilidad para el empleador. Les decía que había que mencionar algo importante, que era esto de la presunción de contratación. ¿Por qué es necesario mencionar esto? Porque vamos a suponer que usted lo contrataron para 30 días. Pero es que sucede que terminaron esos 30 días y a usted no le dijeron, mire, ya estuvo, ya terminó hasta aquí la fecha en que lo contratamos a usted. ¿Qué ocurre? ¿Cómo queda aquí el interino? Pues ocurre que si el siguiente día usted llegó, usted se puede dar o puede entender que ha sido contratado. Ojo, si a esa fecha, es decir, el día 31, usted no le han dicho, mire, usted ya terminó su periodo, ya no es necesario que venga. Si su patrón no le dijo nada, si él permitió que usted siguiera llegando, entonces se va a entender que usted fue contratado. Ahora, en el caso de los definidos, perdón, de los indefinidos, o definidos si fuera el caso, hablemos de que existe un término de prueba. Esto ya no tiene que ver con la parte del interino. El interino no hace término probatorio. Va a ser término probatorio la persona que está siendo contratada por un término o por un tiempo indefinido o por un tiempo definido. ¿A qué se refiere esto del término de prueba? Les decía que según el Código de Trabajo, usted tiene nada más 30 días. 30 días se establece como el término de prueba. Si en esos 30 días el patrono no le dijo nada a usted de que usted no iba a continuar laborando, entonces se entiende que usted superó el término de prueba y queda contratado. Sucede que en el término de prueba el patrón no le dijo, no, mira, el día que 29, le dijo, no, ya no, o incluso el día 30, le dijo, no, muchas gracias por venir, ya tenemos otra persona que va a venir a cubrir lo que es esta plaza. Entonces, en ese caso, usted deje de laborar y también no existe ninguna responsabilidad del patrono para con usted. Y el periodo de prueba se cancela. ¿Cómo que se cancela? ¿Qué se refiere con que se cancela? ¿Se le paga el periodo de prueba? Sí, tiene que pagárselo. Usted, como le decía, desde el momento que usted entra a trabajar, desde ese momento usted comienza a ganar. Se comprueba la vinculación de trabajo si usted ha laborado más de 3 días. Si usted solo laboró 2 días, no. En ese caso no le van a pagar esos 2 días. Si usted laboró más de 3 días, ya se entiende que usted sí tiene una relación jurídico-laboral. En el término de prueba, a usted le van a pagar justo el término probatorio. Es decir, los 30 días, si estamos hablando del Código de Trabajo o si estamos hablando Ley del Servicio Civil, 90 días. A usted se lo van a pagar tal cual si fuera un empleado más. Claro, habrá cierta distinción en esto del caso de la Ley del Servicio Civil porque no se lo pagan, perdón, al 100%. Sino que para eso establecen ciertas categorías, es decir, usted gana menos. ¿Por qué? Porque está en término probatorio, un término de prueba. Entonces no se lo pagan el 100%. En el caso del Código de Trabajo sí establece que se tiene que pagar el 100%. Va, perfecto. Usted hizo el tiempo estipulado. En este caso, usted se lo van a pagar estos 30 días, aunque usted le digan, no, mira, ya no vas a continuar trabajando. Ese día 30 que le van a decir a usted, ya no va a continuar trabajando, ese día le van a pagar. O le pueden decir, mire, venga tal día a recoger su cheque. Pero todo el periodo que usted laboró en el término probatorio, se entiende que va a ser remunerado. ¿Qué ocurre si a usted no le dijeron el día 31? O sea, terminó el día 30, ya estamos en periodo de prueba, ya no estamos hablando de interinato.
Estamos hablando del periodo de prueba. Usted pasó el periodo de prueba, pasó esos 30 días y usted llegó el día 31. A usted no le dijeron nada, entonces se entiende que usted ha quedado contratado. Si el día 30, el día 29 o cualquiera de esos días, del 1 al 30, a usted le dijeron, no, mira, solo este tiempo vas a hacer, solo te vamos a dar el término de prueba y hasta ahí vas a llegar vos, entonces ahí está claro que usted no superó las expectativas del patrono. Podría ser que no superó las expectativas del patrono, podría ser que ya tiene otra persona quien se va a encargar de darle su puesto. El punto aquí es que le está diciendo o le está manifestando a usted, ya sea de forma verbal o por escrita, que usted ya no va a continuar laborando. Que pasado el término de prueba, usted ya se puede retirar o puede dejar de llegar. Si no le llegara a decir nada de eso durante esos 30 días y usted llegó el día 31 sin que le dijeran nada, entonces usted se puede dar por contratado. ¿Se entiende esto? Licenciado, Diga. ¿y qué pasa si lo despide al día 31? Le va a tener que pagar. Pero ya no va a ser, o sea, usted ya va a tener todas las prestaciones de ley. Si lo despidió al día 31, usted va a tener todas las prestaciones de ley. Es decir, que le va a tener que pagar una indemnización, vacaciones, etcétera, todo de manera proporcional. En cambio, al día 30 no le tiene que pagar nada. Al día 30, si era el periodo de prueba, no va a tener que darle ni un solo 5 adicional de lo que es su su pago mensual o de lo que se le había contratado por el término de prueba. Hasta ahí es la responsabilidad de él. Si el día 31 vino y hasta entonces le dijo eso, entonces va a tener que pagarle a usted la indemnización respectiva. Vaya, gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien más? Escuché que hablaba por ahí. A propósito de lo que usted me preguntó, Cubías creo que era, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Cubías. Sí. Vaya, puede revisar el artículo 58 del Código de Trabajo. En el artículo 58 del Código de Trabajo dice que no está obligado el patrono a pagarle más allá del salario, si esto fue durante el periodo de prueba. Pero si fue después del periodo de prueba, entonces va a estar obligado a pagarle, además del salario y las prestaciones sociales, va a tener que darle la indemnización respectiva. Ahí para que lo anote por cualquier cosa. Sí, licenciado, gracias. Bueno. Y aquí ya venimos a la parte esta de las causas de suspensión del contrato de trabajo, que creo que es algo que va a ser muy familiar para todos ustedes, porque fueron noticias que estuvieron sonando en cuanto a lo que era esta parte de la pandemia. Si recuerdan, durante la pandemia, o sea, inició que teníamos una cuarentena obligatoria, vinieron de repente diferentes cierres de empresas porque no eran de aquellas que estaban autorizadas para continuar laborando. ¿Qué significa esto de suspensión de los efectos del contrato de trabajo? Dice que la suspensión no significa o no debe entenderse más que como que es un periodo o tiempo en el que el trabajador deja de prestar sus servicios y el empleador deja de pagar los salarios. Es importante mencionar para este caso que usted continúa siendo empleado. Lo que se suspende es que usted no va a llegar a laborar, y si usted no llega a laborar, tampoco el empleador está en la obligación de pagarle. Se mantiene el tiempo laborado por usted. Ese tiempo no se termina, no se pierde. La suspensión del trabajo no tiene que equipararse ni malinterpretarse como que usted ha sido despedido. Usted continúa laborando para el empleador, para el patrono. Usted continúa laborando. Lo único que durante ese periodo de la suspensión del contrato de trabajo, durante ese periodo, usted no tiene que ir a trabajar, ni el patrono, está obligado a hacerle ningún tipo de pago.
Solo durante ese tiempo que dure la suspensión del contrato de trabajo, únicamente. Veamos qué ocurre o cuáles son las causas de suspensión del contrato de trabajo. Dice que la primera causa es que, o en qué casos, por qué casos se suspende. Podría ser por detención del trabajador. Sucede que usted se ha visto vinculado con un hecho delictivo, o al menos a usted lo está acusando de un hecho delictivo. Dice, a usted lo detuvieron, ¿qué? Bajo el término de agrupaciones ilícitas, porque sucede que usted cada vez que llegaba a su trabajo, pasaba por la tienda de la niña Mari, se sentaba a comprar algunas sus sodas, se quedaba hablando ahí con la gente que usted ha visto crecer, con sus vecinos, sus amigos de infancia, y que tal vez ellos están ahorita vinculados con organizaciones delictivas. Pero sucede que la fiscalía o la PNC en el momento que usted lamentablemente se encontraba ahí, usted fue objeto de la investigación también de ellos. Y como siempre lo miraban a usted, que usted hablaba con ellos, que se detenía a platicar con ellos, usted sale vinculado dentro de esta estructura. A usted lo detienen. En ese caso, a usted no lo pueden despedir porque hay causa justa para interrumpir. Recuerde que si usted deja de elaborar 3 días y no lo justifica, a usted lo despiden o se tiene por renunciado el cargo. Ojo, si usted no justifica, pasan más de 3 días. ¿Qué ocurre? Ocurre que en este caso, ¿usted cómo iba a justificar? ¿Cómo iba a llegar a decir, mire, estoy detenido, si usted no tiene comunicación alguna? En ese caso, podríamos estar frente a una suspensión del contrato individual de trabajo. ¿Por qué? Porque eso no es una causa imputable a usted, tampoco es una causa imputable al patrono. Por lo tanto, se suspende el contrato de trabajo. ¿Cuál sería otra modalidad? Por el funcionamiento mismo de la empresa. ¿Cuáles serían estas partes del funcionamiento? Son 3 causas las que pone. Antes que se me olvide, podemos agregar en este de la detención del trabajo, podemos agregar un caso de enfermedad. Y aquí vamos a sacar el caso que mencionaba Ulises, lo del joven que le cortaron o que le amputaron su pierna. Tal y como recuerdan, Ulises mencionó que a él le suspendieron el contrato. ¿Por qué? Porque eso no lo podía continuar pagando. Ojo, el empleador. Si era responsabilidad o continuaba pagándole una indemnización como tal, el seguro social. Y ahí es un trámite muy aparte. Pero en este caso se suspende el contrato individual de trabajo para el caso que nos mencionaba Ulises. ¿Por qué? Porque la persona no podía continuar trabajando. Para el trabajo que requería, me imagino que era un trabajo físico, entonces él no podía continuar, no podía llegar a trabajar. Entonces tampoco era imputable para él, pero tampoco el empleador o patrón no estaba en la obligación. No estaba en la obligación de pagarle. En ese caso también podemos estar frente a una suspensión del contrato individual de trabajo. Vámonos a la parte del funcionamiento. Esto tenía que ver con lo del trabajador, ahora esto tiene que ver con lo que es el patrón o con la empresa donde está contratado. Dice que por falta de fondos para su funcionamiento, que esto fue podríamos hablar que ocurre en muchos casos cuando estas empresas se ven afectadas, que bajan sus ventas, sus patrimonios vienen en detrimento, etcétera. En esos casos, si no hay fondos suficientes para funcionar, ¿qué es lo que hacen? Necesita reorganizarse. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Proceden a suspender los contratos de trabajo. No lo despiden a usted. Usted sigue vinculado con ellos. Usted sigue vinculado. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Ocurre que no le van a estar pagando. Usted tampoco va a tener que ir a laborar. Pero como mediante esta afectación que existe para el funcionamiento, porque no hay dinero, porque no hay fondos, porque no se le puede seguir pagando a usted, entonces no se despide, porque si se despide hay que indemnizarlo. Entonces no lo vamos a despedir, vamos a suspender su contrato. Otro caso fortuito, los de fuerza mayor. ¿Cuál era la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor? ¿Alguien lo recuerda? Cubías, Vladi.
Bueno, yo tengo entendido que creo que el de fuerza mayor es cuando se da por algún motivo, no puede ser tal vez por un motivo de natural como un terremoto o un huracán, sino que ahí entraría en el caso fortuito. El de fuerza mayor me imagino que es por algo que tenga que ver con el hombre, o algo así, no me recuerdo muy bien. ¿Alguien más? Y que el caso fortuito es como cuando sucede, o sea, hay algo para que haya un impedimento, pues para cumplir con la obligación que tiene el trabajador. Y cosas que pueden evitarse, pero no las tienen al alcance, pues para poderlo hacer, ¿verdad? Y en cambio de fuerza mayor, igual como dice Cubillas, o sea, ya sea por un desastre natural, un terremoto o algo así. El caso fortuito es imputable a la naturaleza, mientras que el de fuerza mayor sí es imputable a la mano del hombre. Correcto, el caso fortuito es por causas de la naturaleza, un terremoto, una inundación, un deslave, etcétera. En eso no interviene el hombre. En cambio, los de fuerza mayor sí. Por ejemplo, que hubiera existido una guerra, un accidente, cualquier cosa donde el hombre intervenga o meta su mano. Hablemos de caso fortuito en el caso de esto de la pandemia. No tenía previsto el hombre, aunque a pesar de que supuestamente puede ser algo que ya tiene que ver con cuestiones químicas y algo que se había inventado para control de la humanidad. Más allá de eso, quedémonos con que es una enfermedad, que era algo que no estaba previsto. ¿Qué fue lo que hicieron? La mayoría de empresas, como no podían laborar, como estaban teniendo pérdidas, no querían continuar pagando, procedieron a realizar lo que son suspensiones de contratos individuales de trabajo. Bueno, existen alcaldías que están haciendo eso y que no se debe, por cierto, que no se debe, que ellos quieren plantearlo como una suspensión de contrato individual de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí ellos ya aducen que es fuerza mayor, porque aquí sí sería una causa imputable al hombre. ¿Por qué? Porque no le están depositando lo que es el FODES. Muchas alcaldías viven de lo que es el FODES. Entonces eso es lo que están queriendo hacer, lo cual no se puede. ¿Por qué? Porque las alcaldías tienen su propio funcionamiento. El FODES sirve para pagar una parte de los salarios. No obstante lo anterior, las alcaldías deberían de priorizar o tienen que priorizar el pago de sus empleados mediante los impuestos que reciben. Que si ellos lo utilizan para otra cosa, eso es muy aparte. Y eso podrá ser una causa que le podrá hacer o podrá terminar en denuncias. Si ha estado un poco pendiente de las noticias, se ha estado denunciando a muchos alcaldes ante la fiscalía. ¿Por qué? Por la negligencia que existe, porque ellos están en la obligación de pagar los salarios. Diferente fuera que no pudiera funcionar y que fuera, en el caso, vamos a suponer de que hubiera sido el caso fortuito, ahí se lo hubieran podido hacer, pero no lo hicieron durante el tiempo de la pandemia. Y podía aducir que no tenía ningún tipo de ingresos. Pero como recibían el FODES, ahora no, ahora dicen que porque no reciben el FODES no pueden pagar. Y no puede ser, no entra dentro de las causas de suspensión de un contrato individual de trabajo. Lo del caso para lo de las otras empresas durante el término que estuvieron en la cuarentena o que estuvimos todos en cuarentena, recuerden que no todos estaban habilitados para funcionar. Por ejemplo, cuestiones de construcción, si no tenían nada que ver con los proyectos que estaba realizando el gobierno, no podían funcionar. Las empresas estas de comida, los que se dedican a venta de productos alimenticios, solamente funcionaban para el caso de domicilio, no había atención en mesa. Entonces había personal que era innecesario, pues. Los meseros eran innecesarios, tal vez usted podía funcionar únicamente con los que trabajan en cocina y con los que trabajan en estos casos de andar entregando la comida a domicilio. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Le suspendieron contrato a las personas que estaban como meseros. Una vez superado esto, estaban en la obligación de volverlos a llamar. Que si a la fecha ya no los llamaron o muchas personas perdieron la esperanza y se fueron, ese será algo que hay que ir a ventilar a un juzgado de lo laboral.
pero por lo menos las causas sí existían. Solo habría que saberlas manejar y en qué casos o a quiénes se les podía aplicar, porque no podía aplicárselas a todo el mundo. Aquí eran casos muy especiales y tenía que buscar una de las causales de estas que estamos hablando. 45 minutos. ¿No hay dudas hasta ahí? ¿No tienen dudas? No, solo un comentario. Díganme. En el caso de las municipalidades, sí es cierto, ¿verdad? Que no nos pagan desde hace varios meses. En algunas, en otras, como usted lo mencionaba, lo han estado cancelando conforme a los ingresos propios. Más sin embargo, esta suspensión de personal se ha dado con aquellas personas que sí están bajo el régimen, como lo mencionaba hace un rato, como temporales, que son las personas, digamos, que son contratadas bajo un programa o un proyecto. Los que están para proyectos, a ellos sí se los puede aplicar sin mayor problema. Exacto, ellos fueron suspendidos en muchos lugares. Por lo mismo, sí. Porque como los programas sí dependen del 75%, ¿verdad? Correcto, esos programas dependen del FODES, a ellos sí se los puede aplicar, Exacto. Pero a los empleados propiamente de la municipalidad, a ellos no. No, a ellos no, por lo menos donde yo trabajo y los que conozco no han habido quizás ese tipo de suspensiones, nomás con las personas, incluso les han dado el espacio a las personas que padecen de alguna enfermedad. Entonces, sí, igual, seguido están descansando. Sí, correcto, y siguen recibiendo su salario. Exactamente. Correcto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, nada. Y para finalizar, pues nada más la forma en la que se extinguen o se finalizan este tipo de contratos. Primero, por la voluntad del empleador, ya no lo quiere tener, le dice a usted que se vaya, que ya no son necesarios sus servicios, y ya le he puesto diferentes casos, que porque usted le cae mal, porque se metió con la que era la mujer de él, porque le sustrajo a usted, se llevó papelería, por lo que sea. La ley no lo obliga al empleador, al patrono, que deba de continuar la relación jurídico-laboral con usted. Así que en cualquier momento que a él se le antoje, lo puede despedir. Eso sin perjuicio que si lo llega a despedir, tiene que pagarle las respectivas indemnizaciones. Dice que la regla general es el libre despido en el sector privado. ¿Por qué decimos que en el sector privado? Porque ya les había mencionado que en el sector público, debido a las leyes especiales, hay que hacernos un trámite si quieren destituirnos de la plaza. Tiene que seguir la ley del servicio civil, hay que hacer un tipo de audiencia, presentar prueba, etcétera, y hasta que el Tribunal del Servicio Civil autoriza, puede ser removida la persona del cargo. Y aquí puede tardarse meses, años incluso, queriendo despedir a alguien y no lo va a lograr, salvo que logre comprobar que efectivamente está en alguna de las causales de despido. El despido dice que puede ser de manera directa o indirecta. Ya habíamos hablado que el despido directo es si lo realiza el patrono mismo, o indirecto si usted llegó al lugar de trabajo y una de esas personas que tienen un nivel jerárquico que le dicen a usted, no, mira, hasta aquí llegaste, o si el portero usted ya no lo dejó entrar, la seguridad le dijo, no, usted ya no tiene derecho a estar aquí. El despido puede ser justificado, el artículo 50 del Código de Trabajo establece cuáles son las causales, o pueden haber despidos injustificados, que es lo que yo le decía, que simplemente le cayó mal o fue la voluntad de él, y dijo que ya no iba a llegar usted a laborar. Eso está contemplado en el artículo 53. ¿Cuáles son las responsabilidades por este tipo de despido? Que hay indemnización, podría pagarle incluso salarios caídos, artículos de indemnización por daños y perjuicios, eso se va a encargar el juzgado de lo laboral o el juzgado de lo civil con competencia en materia laboral. Y tiene que pagarle vacaciones y aguinaldo de manera proporcional, es decir, dependiendo del tiempo en el que se lo despidió, así va a ser el salario proporcional, perdón, el aguinaldo y las vacaciones proporcionales que le corresponden a usted en esta parte de la indemnización. Liz, dígame. Tengo una duda. Ahí en el me parece en el segundo donde habla sobre los salarios caídos. ¿Sí? ¿Qué tan cierto es? Porque todavía no he encontrado de que ahora si hay un despido y pasa el proceso más de 6 meses o más de 3, solamente se le cancelan 3 meses.
No sé si usted sabe, porque lo digo porque yo pasé por ese proceso, pero Ajá, nosotros al final negociamos el 50%, vaya, porque eran 36 meses. sí. Pero ahora en día, la administración anterior hizo un despido y el alcalde es feliz porque dijo, sí, yo puedo despedir a cualquiera, si solo voy a cancelar 3 meses. Que ya hay jurisprudencia sobre eso, pero no, bueno, no me daba la teoría de buscar, por eso tengo la idea. Uy, está interesante, lo voy a buscar porque hasta donde yo entiendo tiene que pagar por todo el tiempo. Porque Exactamente. los últimos casos que conocí es por todo el tiempo que el trabajador dejó de laborar. En mi caso así fue, o sea, nos despidieron, fue un proceso de 36 meses, ok, la resolución fue páguese, pero como ya estábamos, ya no aguantábamos la situación, el negocio fue, la negociación fue el reinstalo y el 50%. Pero ahora dicen, no, solo 3 meses. No, Es fácil. no, pero lo voy a buscar porque sí me ha llamado la atención lo que dice. Lo busco y se lo tengo para la siguiente clase porque hasta donde tengo conocimiento, no. Salvo que existe una resolución reciente. Caso contrario, que le tiene que pagar todos los meses, todos los salarios Exacto. caídos. Sí. Y también podría decíamos que por voluntad del trabajador, es decir, por la renuncia, porque usted de manera unilateral le dijo al empleado, al empleador o al patrono, ya no quiero continuar trabajando, porque a usted no le parecían las condiciones laborales, porque usted consiguió un mejor trabajo, porque usted se tiene que ir del país, por lo que sea. Entonces, igual, al tener usted la renuncia, le van a dar una indemnización que no es igual, ojo, no es igual a la que le corresponde porque usted lo despidan. Dice, en principio no acarrea responsabilidad patronal. Es importante, que es un derecho en potencia de ser indemnizado aún cuando usted haya renunciado. Y esto lo establece el artículo 38 del Código, perdón, de la Constitución en su numeral 12. Es decir, que usted tiene derecho a una indemnización, aún así se encuentra usted renunciando. Solo que esa indemnización no es la misma que le van a dar como que a usted lo estén despidiendo. Dice, la renuncia tiene que constar por escrito. ¿Cómo se tiene que hacer esta? Se tiene que hacer en un documento privado autenticado, es decir, ante un notario, quien va a dar fe de la misma, y si usted no lo hace ante el notario, pues tiene que ir ante el Ministerio de Trabajo o ante un juez a interponer dicha renuncia, y eso de conformidad al artículo 54 y del 402 del Código de Trabajo. Y dice que esta forma dígame. También en la ley por la renuncia de manifestación unilateral, en algunos casos, bueno, en mi caso también se dejó en donde yo trabajo, por decreto. O sea, es como dicen, compadre hablado, ¿verdad? Se emite un decreto, un acuerdo donde cualquiera puede renunciar a su trabajo y someterse a ese decreto y le dan el 100%. Por lo menos se ha hecho por cuestiones ya más de interés personal, ¿verdad? Va perfecto con lo que usted menciona. Les estaba diciendo que en caso de la renuncia usted no tiene derecho a que le den el 100%, pero sí a que sea indemnizado en una parte. Existen decretos, muchas veces los gobiernos locales o central sacan este tipo de decretos, son decretos de carácter temporal, donde le dicen que usted puede retirarse del trabajo, usted puede dejar de laborar y que a cambio le van a pagar el 100% de su salario. Recuerden que usted tiene derecho a un salario por año y le dicen que le van a pagar ¿qué? Un salario por año. Usted viene, renuncia, se va a ir como que lo estén despidiendo, pero no va a tener la calidad de despido, sino que a usted le van a entregar incluso una hojita a donde hagan constar su buena conducta y que usted se fue porque renunció. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si usted se va despedido, si usted busca otro trabajo, cuando hablen a su trabajo anterior, van a decir, no, esta persona se fue despedida por esto y estas razones, lo cual puede influir o no a la hora de que usted lo contraten. En cambio, si es con una renuncia, es por muy voluntad suya y usted se lleva la ganancia que se va a recibir una remuneración como que si a usted lo hubieran estado despidiendo. Así que perfecto lo que menciona Nia Miriam. Bueno. Esa es una cosa que tengo ratos de no ver que ocurren, que sacan estos famosos decretos. Si mal no recuerdo, hace como 10 años fue que salieron uno a nivel nacional, antes de que entrara este último gobierno del frente,
creo que era el último gobierno de Arena, donde se estableció un decreto para el sector salud, si mal no recuerdo, iba incluido el sector docente, a donde se les... ¿Perdón? Por intereses personales, lo que pasa que en este caso se dio que la esposa del alcalde, o sea, el alcalde, digamos, actual, ahí trabajaba ya la esposa. Y para no Ajá. o sea, ella incluso estaría, pero la hubiesen movido. Como ella tenía por ley, a ella le correspondía estar, ¿verdad? Sí, correcto. Pero en este caso, él ganó la elección, él llegó a la alcaldía 1 año, 2 años después, salió este decreto para que ella renunciara, pero con todo el dinero que le correspondía. Y después renunció a otra compañera utilizando el mismo decreto. Imagínense casos de personas que tienen 20, 25 años laborando en una alcaldía y sale un decreto de eso, es una maravilla. Hay que irse sin pensarlo. Sí. Había otro compañero que quería someterse, pero lo hicieron justo a 12, 13 años. No hasta 15 creo. No Sí, más de 15 años. Ahí es donde se hace a la medida, donde dice que usted puede aplicar siempre y cuando tenga tanto tiempo o que le van a dar un máximo de tanto tiempo en concepto de pago. Es decir, que ya no, si usted puede laborar 20, 25 años, lo máximo que se le va a dar es como que si usted hubiera laborado 15 años. Exacto. Eso es lo que se hace para no perder, digamos, entre comillas, pero la verdad es que son decretos hechos a la medida de las personas que se quieren beneficiar. Así fue ese. Perfecto. Y otros motivos de extinción, dice, de contrato de trabajo por voluntad de ambas partes. Ambos dicen, no, mira, ya no podemos continuar con esta relación de trabajo porque ni yo no tengo la capacidad de seguirte pagando lo que de verdad vos deberías de ganar y no te puedo seguir exponiendo a vos para que hagas más trabajo del que te corresponde. Y el otro le dice, sí, tenés toda la razón porque siento que estoy trabajando demasiado y no me están pagando lo que debo, entonces lo que se debe. En ese caso, demos por finalizado el contrato. Entonces, en este caso, por existir un mutuo consentimiento, se da por extinguido el mismo. En este tipo de casos, que es por mutuo consentimiento, no acarrea responsabilidad para ninguna de las partes. A nadie le vamos a pagar nada, nadie está en la obligación de dar este tipo de indemnizaciones. Y dice que la forma de documentarlo obligatoriamente tiene que ser por escrito, de conformidad al artículo 54, lo que acabamos de mencionar, es decir, que tiene que ser mediante un acta notarial, o tendría que ir usted al Ministerio de Trabajo o ante el juez respectivo para que sea efectivo esto. ¿Por qué? Porque después puede que alguien salga diciendo, no, mire, es que a mí él me despidió, no, mire, es que él renunció. Entonces es mejor que quede todo esto documentado. O por hecho ajeno a la voluntad de las partes, dice que no acarrea ningún tipo de responsabilidad, pero para esto necesita una intervención judicial, es decir, hay que irlo a ventilar ante un juzgado de conformidad al artículo 48 del Código de Trabajo, y sin necesidad de intervención judicial, pues simplemente lo arreglamos en la sede del Ministerio de Trabajo y ahí acordamos todo y damos por finalizado el contrato. Y así terminamos esta clase, 12:58. Dentro de un momento les subo lo que es el material ahí al grupo que les digo y les aviso cuando ya esté ingresado el material, ¿les parece? Bueno, perfecto. Si no hay ninguna duda,